Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en esta pequeña charla de introducción a Azure Databricks. Mi nombre es Ileana Rodríguez, soy Data Warehouse Architect, Data Blower. Y si me pueden confirmar que me escuchan. Te escuchamos. Perfecto. Pues entonces, vamos allá. Ok. El estado actual de la ciencia de datos. Ocurre el caso de que en la última década, en los últimos años, la ciencia de datos se ha vuelto una materia, bueno, la palabra que utilizan incluso en cierto artículo de Harvard Review, Business Review, es sexy. La ciencia de datos se ha vuelto una carrera sexy, una carrera muy buscada. Todo el mundo ahora quiere ser científico de datos y las empresas quieren tener científicos de datos. Pero ¿a qué se debe ese cambio? Porque la ciencia de datos en sí no ha cambiado tanto. O sea, los procesos por los que se pasan en ciencia de datos son los mismos que se utilizaban antes del 2000. Ha cambiado la tecnología, claramente. Han cambiado también algunos de los procesos, o sea, han madurado para ser utilizados con la nueva tecnología. Pero ¿cuál ha sido la razón real para que la ciencia de datos ahora sea tan grande? Y esto se debe exactamente a eso. Ha crecido tanto la tecnología que ahora tenemos mejores hardware, tenemos discos que soportan más cantidad de datos, tenemos hardware que permite hacer cálculos mucho más rápidos. Entonces, ahora nos podemos dar el lujo, cualquier tipo de empresa, de tener un departamento de data que trabaje con esos datos porque se ha vuelto más barato. Y entonces aquí entra una tecnología como lo es Spark. Spark sirve para hacer cómputo en clusters. Entonces, con Spark, Apache Spark, podemos hacer procesamiento por lotes, SQL interactivo, procesamiento en tiempo real, aprendizaje de máquinas, machine learning, y también aprendizaje profundo, deep learning, y procesamiento de grafos. Pero, ¿de qué surge Spark? Ya antes se utilizaban otras soluciones, como lo era Hadoop, procesamiento distribuido también. Pero Hadoop tiene otra funcionalidad, que es también la de ser un file system. Entonces, como es un file system, la forma en cómo se acceden a los datos es diferente y es un poco más lenta porque estamos accediendo a los datos desde el disco, además de que no tengo tanta flexibilidad para manipular esos datos. Y por eso surge Spark. Spark incluso es, el proyecto Spark nació como hijo del proyecto de Hadoop y se usa mucho en conjunto. Pero ¿cuál es la diferencia con Spark? ¿Qué es lo que lo hace tan interesante y tan útil? Y eso viene porque usa el mismo tipo de almacenamiento de Hadoop, que son Resilience Data Frames. Me permite a mí poder compartir esa data o esos procesos que tengo entre los diferentes clusters y poder trabajar sobre ellos, pero Spark trabaja en memoria, mientras que Hadoop trabaja con discos. Entonces, Spark tiene una arquitectura maestro-esclavo. Y dentro de ellas tiene una N cantidad de ejecutores. Y él lo que hace es que el driver program tiene el código en Spark, está escrito en Scala, pero el código él lo interpreta, podemos escribirlo nosotros en Python, Scala, R, y tiene un intérprete de SQL también. Entonces, ese código él lo reescribe internamente, ¿no? Eso es claro para el usuario, y lo vuelve código de Spark optimizado, el cual pasa a cada uno de esos nodos. Y cada uno de esos nodos también recibe cierta carga de trabajo que va a realizar. Como el trabajo se ha dividido en N cantidad de nodos, el trabajo se va a volver N cantidad de veces más rápido, porque todo esto ocurre en paralelo. Y vamos a obtener respuestas mucho más rápido a nuestras preguntas en cuanto a los datos. Ahora, Spark no es exactamente la herramienta más fácil de utilizar. Ella es un poquito cuesta arriba empezar a trabajar con Spark, además de que hay algunos contras que tiene su uso directo. Por eso se utiliza generalmente Spark con algún otro de tecnología que sirva como para envolverlo y abstraer esas aplicaciones de Spark que son más difíciles de llevar a producción, al mundo real. Y entre ellas entonces tenemos lo que es Azure Databricks. Azure Databricks es una solución analítica unificada que utiliza Apache Spark. El core de Azure Databricks es Apache Spark. Pero además de ello, Databricks per se, porque Databricks y Azure Databricks, aunque sean el mismo software, tienen ciertas funcionalidades diferentes que Azure agrega a Databricks.
Databricks per se nos permite tener un ambiente colaborativo para el trabajo sobre nuestros datos. Eso significa que ahora tanto el business analyst como el data engineer como el data analyst pueden trabajar sobre el mismo lugar con los mismos datos y utilizando, podrían ser clúster compartidos, clústeres separados, y podemos trabajar entonces Databricks Interactive, que sería lo que usarían los analistas, me permite correr el código live, o Databricks Production, que lo que me permite es hacer scheduling de ese mismo código para poder correrlo y tener también un monitoreo de ese trabajo. El Databricks Runtime contiene Databricks IO, Apache Spark y Databricks Serverless. Y otra de las cosas interesantes que agrega Databricks a Spark es el nivel de seguridad. Podemos acceder a Databricks a través de varios APIs y en general lo que hace es facilitarnos la vida a la hora de utilizar Spark, porque ahora lo que antes yo tenía que hacer a través de código, lo que antes yo tenía que hacer utilizando el lenguaje específico de Spark, lo puedo hacer simplemente seleccionando configuraciones en el UI de Databricks o utilizando una de las APIs que tiene disponible. Ahora, ¿para qué podemos utilizar el Azure Databricks? ¿Para qué podemos utilizar Spark? Este modelo que vemos acá es la arquitectura de un data warehouse moderno, según Microsoft. Entonces, como podemos ver, en un data warehouse moderno tenemos datos no estructurados, datos estructurados, puede también haber datos semiestructurados, y esos datos se llevan con un proceso de ELT en Azure Data Factory hacia lo que es nuestro espacio de staging. En este caso es un Azure Data Lake Storage. Me permite tener tanto datos estructurados como no estructurados y tiene un formato también de file system, o sea, funciona como si fuera un file system. Desde mi Azure Data Lake Storage, esos datos deben de pasar luego de ciertas transformaciones o selecciones, validaciones, demás, a los datos per se, a un Azure Synapse Analytics, que en este caso para el modelo viene a funcionar como el Data Warehouse. Pero también podemos hacer preparación y entrenamiento de los datos, y ahí es donde entra Azure Databricks. A través de los diferentes lenguajes que tenemos disponibles, podemos hacer lo que es transformaciones a los datos, podemos hacer preparación a nivel de crear modelos de Machine Learning, esos modelos hacerles el entrenamiento y una vez estén maduros poder utilizar el mismo modelo a través de Databricks para puntuar cierta data. Podemos también trabajar con lo que son grafos y luego que terminamos de hacer ese trabajo con la data podemos pasarla o utilizarla directamente en Power BI o pasarla a Azure Synapse Analytics y de Azure Synapse Analytics llegaría a creamos modelos para ser utilizados para el consumo de los datos con Azure Analysis Services. Yo mencioné cuando estábamos hablando del todo el proceso que Azure Synapse Analytics así funciona como Data Warehouse y esto es un punto importante porque realmente Azure Synapse Analytics por sí solo es capaz de hacer todo el proceso. Puedo tener pipelines, puedo tener código de Databricks, puedo tener una relación directa con el Azure Data Lake Storage a través de Polybase y, bueno, Analysis Services realmente no está en Synapse Analytics, pero sí tiene integración con Power BI. Entonces, ¿qué es lo que contiene Azure Databricks? Como ya había mencionado, Azure Databricks puede ser utilizado para Data Science, para hacer análisis sobre los datos. Puede ser utilizado para Data Engineer, para hacer esas transformaciones, modelado y demás que necesitamos para la línea de negocio. Puede ser utilizado por personas con mucho o poco conocimiento en el área. Como dije, tengo una interfaz de SQL, el estándar, no Transact SQL, y puedo acceder a los datos con un simple select. O sea, no hay que tener tanto conocimiento para tú iniciar con Azure Databricks a hacer lo que es análisis de datos. Pero también puedo utilizarlo, como había mencionado, para Deep Learning, Machine Learning, para hacer streaming de datos. En Azure Databricks yo puedo hacer el proceso de ETLs en vez de utilizar Data Factory. Puedo también hacer visualizaciones de datos y en la parte inferior vemos los input y outputs que podemos tener en Azure Databricks, es decir, a los tipos de datos que podemos acceder de recursos, en este caso Azure Blob Storage, Azure Data Lake Store, Data Warehouse y SQL, Apache Kafka, que es un message broker,
Igual que a Kafka, podemos acceder también al Event Hub y al IoT Hub de Azure y el Hadoop Storage. Ahora, también, dentro de Azure Web Databricks tenemos ciertos componentes que son como los más importantes, como lo que vamos a estar utilizando más comúnmente. Entonces, entre ellos tenemos los workspace, el espacio de trabajo, que es donde tenemos conjuntos de carpetas, donde guardamos o organizamos los trabajos que vamos a realizar. Tenemos clusters. Los clusters son, como habíamos visto en Spark, tengo un cluster que es un conjunto de máquinas que voy a utilizar para hacer el cómputo, y lo puedo definir también en el espacio de cluster. Tenemos los notebooks, que es la manera en donde, el lugar en donde se escribe el código para Spark. Tenemos tablas que vienen a ser lo que en Python se conoce como data frame, lo que en Spark también se conoce como data frame. Acá en Databricks lo tenemos como tablas. Y por último, los jobs. Los jobs son el conjunto de tareas que vamos a realizar de manera agendada. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es Azure Databricks. Para iniciar, por lo que dije, para crear un recurso de Azure Databricks, estando en Azure podemos o buscarlo en la barra de búsqueda, seleccionarlo. También podemos simplemente darle a crear un recurso, buscarlo en esta barra de búsqueda. Igual lo vamos a encontrar. Le damos clic en crear. Entonces, Databricks, igual que cualquier recurso dentro de Azure, nos permite guardarlo en un recurso en específico. Esto es súper importante porque si estamos solamente probando, nos conviene tener todas las cosas que estamos probando en un solo recurso para poder deshacernos de ellas de una manera más eficiente. Otra cosa, el nombre del área de Databricks no tiene que ser específico. Él luego le agrega caracteres extra para que sea único. Y acá podemos elegir la región sobre la que queremos crear el recurso de Databricks. Es importante que cualquier otro recurso que queramos utilizar en conjunto con Databricks o en general, siempre estén cerca, en regiones cercanas, para que haya menos latencia. En este caso solamente voy a crear Databricks, él me va a generar el Azure Storage que necesito, y para la tarifa, en caso de que estén iniciando y quieran evaluar, pueden tener una evaluación gratis por 14 días. Una vez que seleccionamos el nombre del recurso, del grupo de recursos, el nombre de la instancia de Databricks, podemos darle clic en revisar y crear. Él realmente dura un poco mucho para crear el espacio de trabajo de Databricks, por eso es que ya yo he creado el mío. Entonces, una vez entramos al espacio de trabajo en Databricks, esta es la página que nos va a presentar. Aquí tenemos, vista rápida, un Quick Start Tutorial para aprender, para empezar a usar Databricks utilizando sintaxis de SQL y Python, Import and Explore Data, para agregar datos utilizando Databricks. Estos son ejemplos. Y luego acá tenemos la documentación. Esta documentación que está acá es la documentación para Databricks de Microsoft. Databricks, al ser una tecnología que es de terceros, tiene también su propia página de documentación. Sin embargo, si lo vamos a usar en Azure, es importante utilizar esta documentación en vez de la de Databricks, aunque muchas cosas se van a aparecer al final, porque Azure realmente agrega funcionalidad, agrega valor a Databricks. Y algunas cosas en la configuración van a ser ligeramente diferentes, pero en general, incluso el portal de Databricks es muy parecido al portal que estamos viendo acá en Azure. También tenemos los últimos notebooks que he corrido, y de este lado están los common tasks, para yo poder crear algo de manera rápida. Otra forma sería yo dar desde Workspace. Aquí puedo ver mi carpeta. Me falta algo acá. Exacto. Cuando selecciono acá el Workspace, yo puedo ver Share. Share son los archivos que vamos a compartir todas las personas que estemos conectadas a Databricks.
Y además de eso, yo tengo carpetas que son específicas por persona, es decir, que yo puedo trabajar tanto con un archivo compartido como con un archivo individual. Otra cosa que puedo hacer, nada más entrar a Databricks, es ir al Admin Console, clic sobre el hombrecito aquí en la esquina superior derecha, y desde acá yo puedo agregar usuarios, darle acceso a usuarios a mi cuenta, a mi recurso de Databricks. Lo único es que esos usuarios deben estar en nuestro Active Directory. O sea, por esa razón, como yo no tengo más usuarios, no puedo agregar otro en este momento. Pero esos usuarios, una vez lo agrego, yo puedo definir desde esta misma pantalla si ellos van a tener, si van a ser administradores o usuarios normal, y si van a tener acceso a crear clusters o solamente van a poder utilizar los que ya existan. De igual manera, puedo crear grupos de trabajo. Y de esta manera yo podría, por ejemplo, separar a lo que es un analista de negocio de lo que es un desarrollador. Perdón, yo quería agregar otro grupo. Ok, me está comiendo un botoncito. ¿Por qué será? Porque estoy dentro del grupo analista de negocio. Ya. Entonces puedo asignar a cada uno de los grupos que tenga los recursos que va a tener, y luego también puedo asignarle roles a los grupos, y también puedo asignarles documentos o notebooks. Es importante esto porque el área de trabajo se comparte completa. Entonces, yo necesito o crear otra área de trabajo y dar acceso a esa área de trabajo, o asignar los roles con los permisos necesarios, solamente los permisos necesarios a cada uno de mis usuarios dentro de ese rol, para tener cierta organización en lo que es Databricks. Y que no esté todo el mundo accediendo a toda la data o a todos los notebooks. Lo siguiente sería ya ver lo que es el ambiente cuando tenemos un notebook abierto. En este caso vamos a usar Quick Start. Lo primero que me dice, wait, el clúster que tú tienes no tengo estado usable. Vamos a ver por qué. Si veo acá, este clúster está incluso apagado, por el cual no me puedo dar cuenta. Para yo ver los clusters, puedo venir a este botón en el menú a la izquierda, llamado Cluster, y aquí yo puedo ver el estado de los clusters que tengo, o puedo crear nuevos clusters y pools. Para crear un cluster, lo que hay que tomar en cuenta siempre, la parte de el runtime que estoy corriendo. Realmente, en este caso, para el ejemplo, no hace diferencia, pero acá, Enable Autoscaling y Terminate. Ocurre que en Databricks se te cobra es por el tiempo que tú estás corriendo esos clusters. Por eso es importante tú saber cuándo ese cluster va a ser terminado. Igual como el que yo tenía, que no lo podía utilizar porque estaba terminado, estaba ya cerrado. ¿Qué ocurre? En este caso yo tengo acá 2 horas, pero puede ser que 2 horas de inactividad en un clúster sea demasiado. Puede incluso ser que ese clúster sea utilizado por un periodo en específico y luego de eso no vuelva a ser utilizado otra vez hasta el día siguiente. Entonces yo debo definir desde el principio qué tanto yo puedo soportar que ese clúster esté corriendo luego que esté inactivo, que no está corriendo, no están corriendo procesos dentro de él. Y lo segundo es el autoescalado. En Databricks yo puedo poner un mínimo y un máximo de nodos a trabajar, y él, según la necesidad que tenga para el trabajo que va a realizar, va a elegir cuántos nodos va a utilizar. Ahora, como en este caso estamos haciendo un ejemplo, realmente no necesitamos autoescalado, y con un solo worker sería más que suficiente. Por último está el worker type. Esto lo que define es el tipo de computadora o nodo que vamos a tener, es decir, cuántos cores tiene
y qué tanta memoria tiene disponible. En la esquina derecha podemos ver también que dice un número y luego dice DBU. DBU es el Databricks Unit y es como se miden las unidades de trabajo de Databricks y son lo que van a indicar qué tanto nos van a cobrar al final del día por el trabajo realizado utilizando esos nodos. Estándar realmente, sí, vamos a dejarlo exactamente así. Algo interesante acá es que podemos modificarlo tanto usando JSON como usando el UI, algo de cierta forma común en Azure. Y ya por último vamos a ponerle el nombre, que nunca lo llené. Y vamos a crear el cluster. Se supone que esté en un momento disponible. Mientras tanto, acá tenemos algunas opciones para el cluster que ya tenía. Entre ellas tengo la de iniciarlo. Vamos a iniciarlo. Okay. Y ya van a tardar un ratito en cargar. Mientras tanto, vamos a ir al Quick Start otra vez. Como pueden ver, esto es un notebook parecido a los notebooks utilizados en Jupyter. En este caso, ciertamente hay diferencias entre ellos y una de ellas es el markup. Acá en estos tipos de notebooks, fíjense que en la parte superior me está diciendo el estado del cluster. Todavía no he terminado de cargar. Los notebooks de Spark dentro de Databricks me permiten a mí hacer un mangú con Coco si quiero con los lenguajes. Yo le indico en la parte superior, acá, con qué lenguaje, cuál va a ser el main language que él va a usar. Yo lo puedo cambiar. Yo empecé con SQL porque este notebook vino ya así, este parte del Quick Start, pero yo puedo decirle no, yo quiero trabajar con Python en vez de. Y cambio, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perdón, mis audífonos dijeron bye bye. Bueno, puedo cambiar en cualquier momento el tipo de lenguaje que quiero utilizar aquí arriba, o también yo puedo indicarle al principio del code cell qué lenguaje voy a estar utilizando. Entonces, vamos a empezar con este notebook. Lo vamos a hacer simplemente correr los diferentes scripts que están y yo voy explicando qué se hace en cada uno. Ya vimos que en la parte superior yo puedo elegir cuáles son los clusters que quiero utilizar. También puedo ver el estatus de los clusters. También en la parte superior puedo indicar cuáles son los permisos que tiene cada grupo o cada usuario sobre este notebook. Otra cosa interesante es ver el botón de Run Node. Con ese botón yo puedo correr todo el código del notebook en un momento, de una vez digo, y con Clear puedo eliminar los resultados y las variables que haya creado utilizando Clear State, hacer ambas cosas o hacer ambas cosas y volver a correr. Sobre la parte superior también vemos que puedo hacer el scheduling, puedo poner comentarios, puedo ver el historial que ha tenido el notebook y puedo ver los runs también que ha tenido. Estos runs son los de acá, los del schedule. Entonces, notebook per se. Cuando quiero poner comentarios es sign%md. A ver, este simbolito de acá de número me sirve para ponerlo en que sea un título. Y como vemos acá, cuando quiero poner texto normal, simplemente lo escribo debajo de. Y mayúscula, de negritas, utilizando doble asterisco. Ya hemos creado el cluster que decíamos que teníamos que crear acá. Ahora mismo no estoy detached, pero, a ver, no está iniciado el cluster todavía. Vamos a iniciarlo. Prende, prende. El
este caso, en el código que vamos a correr, vamos a estar utilizando un archivo llamado diamonds.csv que se encuentra dentro de Databricks Datasets. Este conjunto de archivos de Databricks Datasets viene por default dentro de Databricks. Entonces, podemos, utilizando dbutils, acceder a esos archivos. En este caso estoy haciendo un list, que es para yo ver todos los archivos que se encuentran dentro de este path. Y vamos a ver. Vamos a correr el individual. Mira eso, me dijo que el otro clúster dijo no, y me lo cambió. Perfecto. Acá interesante esto. Podemos ver los jobs que se utilizaron para obtener la data. Okay. Aquí puedo ver más data sobre el proceso que se corrió, cuánto tiempo duró, el timeline y el DAG Visualization. Wow, yo no había visto este todavía. Que son los pasos que tomó Databricks, bueno, mejor dicho Spark, a la hora de realizar el proceso de obtener la lista y luego presentarla. Entonces aquí podemos ver, esto acá es un, como estamos utilizando display nos permite mostrar la data de tal manera que, 1, se vea tabular, 2, si se pueden fijar, acá cada una de las columnas tiene este pequeño botón, eso me sirve para organizar la data en Leaf. Luego de eso puedo también tener visualizaciones y puedo descargar la data en formato CSV. Acá es para presentar la data de manera cruda, que sería esta tabla. Ahora, el primer ejemplo que vamos a hacer con Databricks es cargando un archivo. Si ustedes se fijan, acá arriba estoy usando Python y le especifico Python, pero acá ya no le digo nada. Por tanto, este bloque de texto de código se va a correr utilizando el lenguaje del notebook, que es SQL. La sintaxis que estamos utilizando, exactamente la de SQL, en este caso estamos diciéndole si existe la tabla de diamantes, por favor elimínala, y luego crea la tabla de diamantes. Y acá, esta parte, using CSV options, es algo específico de Spark. El using lo que me indica es el tipo de archivo que estoy accediendo. Además de CSV, me parece que tengo Avro, tengo Parquet, tengo Text, entre otros. El Options lo que me permite es definir opciones diferentes que voy a utilizar al cargar la data. En este caso estoy definiendo el path que voy a seguir para obtener el archivo y si ese archivo tiene los headers para los nombres de la columna. Corro otra vez. Y yo no veo literal no veo mi slider. Igual como utilizamos una sintaxis similar a SQL y muy igual a SQL, podemos hacer select sobre los datos después que están cargados en la tabla. Y cuando digo select es que podemos hacer todas las sentencias de SQL aquí en Spark Leaf, simplemente corriendo el código. Este ejemplo de acá era más para ver que la sintaxis es diferente Transact. Siempre voy a usar estándar SQL acá. Luego... Liliana, tienes una pregunta. ¿La quieres al final o te las hago ahora? Bueno, supongo que ahora no hay problema. Preguntan, no entendí muy bien lo del cluster y nodos. ¿Crees que podrías hacer una retroalimentación? Claro, no hay problema. A ver. Pasemos acá. Cuando nosotros queremos trabajar, y es una ventaja muy grande que trae esto, cuando queremos trabajar con mucha data, con procesos que son muy grandes o que tardan mucho, hace mucho ya que se está utilizando en lo que es sistema el trabajo dividido en clúster o nodos. Lo que ocurre es que tenemos un sistema, una PC, que es el master, en este caso el driver program, y esa PC se encarga de repartir el trabajo a las demás PCs, que vienen a ser los nodos. Entonces, como yo estoy repartiendo el trabajo,
entre diferentes nodos, el trabajo se realiza de manera más rápida. Hay ciertas configuraciones que hay que realizar sobre ello porque a la hora hay un algoritmo que se utiliza para dividir el trabajo y si ese algoritmo no es equilibrado, puede ser que yo tenga un nodo sobrecargado que está realizando más trabajo que los demás y nodos que están vacíos o simplemente la capacidad que yo tengo con la cantidad de nodos que tengo no es suficiente. Pero, ¿cuál es la gran ventaja de hacer procesamiento en paralelo utilizando este sistema? Cuando yo trabajo con nodos, no tengo que crecer verticalmente. Crecer verticalmente es que yo tengo mi servidor, digamos que tengo ahí mis procesos, mi base de datos o en mi Spark, y es un solo servidor. Y ese servidor es que está haciendo todo el trabajo. En el momento en que la cantidad de data que yo tengo crezca y supere el nivel del servidor, que va a pasar, porque la data siempre está creciendo, siempre vamos a tener más data, yo voy a tener o que comprar un core nuevo, es decir, un procesador nuevo, o que comprar un disco nuevo, o que agregarle más memoria para poder seguir utilizando ese servidor. Sin embargo, cuando yo tengo procesamiento distribuido entre los diferentes nodos, cuando a mí yo llego a ese límite que necesito más procesamiento, necesito más poder, yo simplemente agrego un nodo nuevo y no tengo que cambiar en lo absoluto la arquitectura. O en el caso de Databricks con Spark, yo puedo simplemente crear un clúster nuevo, que es un conjunto de nodos con un subdriver, y ese clúster nuevo yo le puedo decir que tiene una especificación diferente a la anterior, que tiene más memoria o que tiene muchos más procesadores. Y como mi código en Databricks está separado de lo que es el procesamiento, yo simplemente conecto el código a ese nuevo clúster y lo corro ahí y no tengo ningún problema. Respondí, bueno, creo que sí, pero ¿quedan algunas dudas con eso? Sí, dame un traguito. No, estamos bien. Bueno, como les decía, utilizando la librería dbutils de Python, yo tengo acceso a lo que es el sistema de archivos. En este caso, lo que estoy haciendo es removiendo un archivo del Delta. Realmente Delta es un tema que yo no creo que pueda tratar aquí porque ya veo que nos estamos quedando sin tiempo y todavía quedan cosas de ver, pero es un data lake dentro del mismo Databricks que nos sirve para guardar los archivos. Entonces, esto yo lo hago porque como ya había corrido el ejemplo, el archivo está creado. De otra forma no es necesario. Ese archivo, una vez yo lo creo, utilizando esta pequeña línea de código acá. Aquí estamos cargando un data frame, utilizando Python, leyendo el archivo CSV, el mismo archivo que leímos arriba utilizando SQL, lo estamos leyendo ahora utilizando Python. Si se fijan, las opciones incluso son muy parecidas. Le paso el path, le digo que tengo que usar los headers y además de eso le agrego un pequeño parámetro, infer schema, que me permite obtener a través de la inferencia el tipo de datos que tiene la columna en específico del data frame. Luego que cargo mi data frame, le estoy diciendo, wait, guárdame ese data frame, esa tabla, acá en delta.diamonds. Y después de ahí, esa tabla va a estar disponible no solamente para mí como usuario, sino para cualquier otra persona que esté utilizando ese clúster. Y por último, por eso que tengo que eliminarlo cuando empiezo, tengo acá el diamonds.take. Take me permite tomar una cantidad específica de rows dentro de mi data frame, pero contrario a display que habíamos utilizado antes, el formato en que me los entrega no necesariamente es el más entendible cuando estamos trabajando sobre la data como para análisis. Ya aquí en la parte inferior lo que vemos es que, esto era lo que le decía, que no es exactamente legible el formato que me da, pero sí es el mismo dataset, tiene los nombres acá de la columna y el valor para cada una de ellas. Y en este caso solo había tomado 10. Puedo utilizar también display
sobre el data frame y me va a mostrar la data como la vimos en la parte superior acá, cuando buscamos los archivos dentro de una carpeta en específico. Entonces, utilizando otra vez SQL, en este caso ya le hago un drop a la tabla de diamonds que habíamos creado arriba, utilizando el archivo desde el file system. Y ahora voy a crear la misma tabla, pero ahora utilizando el delta que creé arriba con Python. Y voy a seguir teniendo acceso a los datos. En este caso, los datos están solamente disponibles durante la sesión en Databricks. Vamos a ver también cómo utilizar la función de diagramas dentro del mismo notebook. En este caso estoy cargando un archivo diferente, pero estoy utilizando las mismas funciones que usamos anteriormente. Hago un caché de la data para poder reutilizarlo de manera más fácil. Drop now me permite eliminar las filas que no tengan valores dentro de mi dataset. Y por último, para yo poder acceder a esa data utilizando SQL, necesito crear una tabla de SQL para que sea accesible dentro del SQL context que usa el notebook. Ahora, utilizando el nombre que le di, al usar la función create replace temp view, utilizando código SQL, puedo acceder a data específica. Y en este caso, vamos a ponerlo primero en raw para ver los datos en formato tabular. Ya la data para este archivo tenía sus transformaciones creadas. En este caso lo único que hago es cargar el state code y cargar las ventas medias en ese año. Y como pueden ver, al utilizar esta función, tengo diferentes gráficos disponibles para ser utilizados dentro de mi mismo notebook. Una vez que defino el gráfico, también puedo definir, dentro del Options button, cuál es el campo key que va a ser utilizado en el X-axis en este caso, cuál es el campo de valor que va a ser el axis Y. Puedo elegir cómo quiero ver la data. Puedo elegir otra vez el tipo de diagrama que quiero utilizar. Vamos a usar esto. Y si se fijan, acá en el gráfico, basado en la data que le di de los estados, él está definiendo los valores y los está agregando al mapa. Todo eso dentro del notebook. Una vez que termino de utilizar mi cluster, si ya no lo voy a usar más, lo correcto es terminarlo. Y ahora vamos a ver el resto de lo que nos ofrece Databricks. Entonces, otra cosa que no vimos, porque yo lo hice directo utilizando archivos que ya se encontraban dentro de el Databricks del file, podemos también agregar datos. Podemos acceder a datos dentro de un sistema de file system, podemos acceder a datos dentro de otros sources, como habíamos visto en la presentación. Tengo disponible Block Storage, Azure Data Lake, Cassandra Database, Kafka, Redis, Elasticsearch y JDBC. Yo creo que no lo había mencionado, pero Databricks usa Spark. Spark está hecho en Scala y Scala al final también está hecho sobre Java. Así que todo lo que estamos viendo al final lo que está utilizando es Java, y también para usar Spark se crea un Java VM. Como había dicho, se puede acceder y crear el dataset, es lo que estamos creando acá, o una tabla dentro de lo que es Databricks. Pero también podemos cargar un archivo. En este caso vamos a cargar un archivo
Él me dice, tengo varias formas. Puedo agarrar y crearlo en un notebook, como ya lo habíamos hecho, pero también puedo cargarlo utilizando el UI. El UI, se me olvidó. Necesito tener un clúster para poder usarlo. Vamos a encenderlo otra vez. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿No hay más preguntas? De nada, anónimo. En este caso yo puedo, cuando entramos a Jobs, puedo crear un job utilizando los notebooks que ya tengo. También puede ser con un jar, lo que les decía, que al final todo esto es Java. O puedo configurar Spark2Me. Una cosa importante es que antes de seleccionar un notebook para un job, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar el de Quick Start, aquí en Quick Start, yo realmente, como estaba haciendo era un análisis de los datos, estoy presentando posiblemente data que no sea, y tengo algunos procesos que probablemente no sean necesarios para yo correr mi job, porque el job lo que busca es hacer algo muy específico y luego de eso terminar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos utilizar los notebooks para lo que es el análisis de los datos, para intentar crear modelos nuevos, para llegar a cierto punto de madurez con el conocimiento de la data y con el uso que se le va a dar. Pero cuando se llega al momento de querer crear el job, para al final hacer el mismo proceso que utilizamos en el notebook, pero ahora para producción, todas esas cosas que estábamos haciendo y que eran simplemente para poder visualizar los datos o para poder cierta interacción en específico, tenemos que ir eliminando. Entonces, para eliminar código dentro del notebook, simplemente se le da acá al botón de delete. Automáticamente queda guardado en el revision history. Yo puedo ver todos los cambios que se han hecho en el notebook y también, que no se lo había mencionado antes, no lo habíamos visto, tenemos comentarios y con los comentarios yo puedo seleccionar parte del código y si se fijan a la derecha me está saliendo un botoncito de comentario. Entonces yo puedo decir, mira, mija, no recuerdo para qué sirve esto. Esto va a estar disponible para todos los que tengan acceso al notebook. Igualmente puede ser en caso de un error para comentar dónde es que ocurre. Y se fijan, yo tengo acá un comentario viejo que había escrito ya en la tarde. Y perdón, que tengo la garganta súper seca ya. Pero vamos a ver si el clúster terminó de inicializarse. Sí, está arriba mi clúster. Qué difícil. Yo debo abrir otro tab para eso. Pero quién sabía que se me iba a olvidar prender el clúster. Entonces puedo utilizar Create Table with UI. Acá tengo que seleccionar el clúster con el que se va a correr. O sea, lo que hace el Create Table with UI es que le hace una revisión al archivo que estoy subiendo, infiere el tipo de datos que está utilizando el archivo y luego me da ciertas opciones. Entre ellas, yo creo que la más importante es poder cambiarle el nombre. Yo no les lo enseñé arriba, pero hay una forma también de hacerlo. Cambiar el permanent name del archivo utilizando el notebook. Podemos elegir también acá si queremos que el first row tenga el nombre de las columnas, si queremos que infiera el tipo de datos o no, entre otras cosas. Y una vez le doy a Create Table, aquí me muestra el resumen de los datos y el resumen del esquema. Yo puedo agarrar, venir a Data, y acá me muestra todos los datos, todas las tablas que yo he creado que están bueno, esta data ya es duradera, esta data está disponible, bueno, va a estar disponible dependiendo de a quién le demos permiso para que la utilice, pero está disponible dentro de lo que es el ambiente de Databricks.
Ya lo último que quería enseñarles acá, los jobs, puedo... Oye, pero tú no me puedes estar dejando la cosa media, yo ni siquiera seleccioné esto. Cuando creo el job, puedo crear acá, seleccionar acá el notebook que va a correr. En caso de tener parámetros, puedo editarlo. También puedo decir, en caso de que estés utilizando alguna librería, ya sea de Python, R o Scala, puedo indicárselo acá. Y, a ver. Mírala acá, schedule, para decirle cuándo quiero o cómo quiero que corra. Entonces, 2 veces al día suena bien, empezando ahora mismo. Si ustedes saben Chrome Syntax, muy chulo también. A mí realmente se me olvida lo que significa. Pero es para hacer schedules más específicos que las opciones que tenemos acá. Ya puede ser a nivel de media hora, de minutos, de segundos, varias veces especificar qué días de la semana quiero que corra. Todo esto se puede utilizar con el Chrome Syntax, si lo saben, o si no, busquen algún traductor, que en internet hay muchos. Confirmo y ya, está actualizado mi job. Y lo tengo en schedule para que corra 2 veces al día. El último punto que quedaría por mostrar sería el de modelos. En esta parte podemos trabajar con lo que es Machine Learning y Deep Learning. Yo no tengo ninguno creado. Pero ya, esto sería todo realmente de Databricks, lo que le quería mostrar. En caso de que tengan preguntas, este es el momento, aprovechenme y mientras tanto voy a beber agua. Parece que nadie tuvo preguntas. Eso es o que lo hice muy bien o que lo hice muy mal. ¿Cuál habrá sido? Gracias, Jesús. Bueno, en cualquier caso, espero que les sirva de ayuda el conocimiento adquirido en esta noche. Para mí es un placer compartir esta hora con ustedes y si luego les surge alguna duda, alguna pregunta, me pueden encontrar dentro de la comunidad de Aprendiendo BD con SQL en Facebook y también en WhatsApp. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber participado y chicos, los dejo. Muchas gracias, Liliana. Hasta la próxima.